Agradecer primero que todo a la Defensoría por esta invitación que nos han hecho a participar en este evento, donde para nosotros es muy placentero poder ir transmitiendo este aspecto en materia tributaria o lo que tenemos que hacer en materia tributaria durante estos 4 años del periodo de transición. La Dirección de Gestión de Fiscalización, donde se encuentra ubicado esta área de trabajo que se va a encargar de hacer todo el análisis de remisiones y omisiones que hay en materia tributaria hacia lo contable, y de hacer el análisis de la evaluación de impactos que puedan generar la aplicación de las normas internacionales en materia fiscal durante el periodo de transición, con el fin de que al final del año 2017 se esté entregando ya un documento con todas las recomendaciones que se van a hacer en materia de ajustes de algunas normas del Estatuto Tributario que tengan que hacerse algún tratamiento especial en la norma fiscal para evitarla o para tratar de mirar las remisiones que tienen, o determinar el modelo fiscal que se va a aplicar en materia tributaria. Digamos, ese es parte del trabajo que se va a tener que hacer, donde no solamente la entidad va a participar o va a ser la que va a generar un documento, sino que este es un trabajo que se tiene que construir entre todos, tanto el mismo Estado, porque no es una actividad de la DIAN netamente, sino como tal de todo el Estado, que va de los ministerios y de la misma Contaduría General de la Nación y el Consejo Técnico de la Contaduría que tienen que participar, sino de la misma profesión contable y de los diferentes gremios, pues serán partícipes activos en este desarrollo de la actividad que toca elaborar durante estos 2 años que nos quedan, que es el próximo año, analizar remisiones, impactos y proponer la reforma que se corresponda hacia el modelo fiscal que se adopte en materia teniendo en cuenta la aplicación de los estándares contables. Entonces vamos por motivos de tiempo, vamos a tratar de agilizar algunas diapositivas que ya no es necesario tomarlas porque en su experiencia que tienen, ustedes conocen más que nosotros la aplicación de los marcos contables. Simplemente referirnos que pues las normas en las cuales nos vamos a fundamentar pues están relacionadas con la ley 1314, que fue la que estructuró todo el tema de convergencia, los decretos marcos contables, el artículo 165 de la ley 1607, el decreto 2548 del 2014, que fue el que ya dijo, bueno, en materia fiscal, ¿qué vamos a hacer en este periodo de transición? Y establece el cronograma de trabajo. Y el concepto DIAN que se ha expedido a la fecha o el que ha tratado de abarcar algunas consultas que han venido haciendo diferentes contadores o el mismo Consejo Técnico de la Contaduría que ha venido realizando la DIAN y que la DIAN se ha venido pronunciando al respecto, el 016442. Muy rápidamente, pues lo que buscaba la ley 1314 pues, era regular hacia qué modelo contable o que Colombia se comenzara a analizar hacia dónde iba a ir en materia contable, que hiciera un análisis generalizado de cómo estructuraba su sistema contable y le dice que haga esa tarea, que expida normas en materia contable y normas en materia de aseguramiento de la información. Señala quiénes son los que tienen que hacer los actores de ese trabajo y a su vez determina quiénes, o sea, que las entidades también tendrán que ser partícipes de este proceso. Y en ese sentido, pues determina que esto le va a aplicar a los obligados a llevar contabilidad y a todos los contadores públicos y personas que requieran de la información contable para el desarrollo de sus actividades. Los entes que se van a encargar de hacer todo ese proceso, pues desde el punto de vista del sector privado, pues va a estar regulado por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, quien desde la experticia contable profesional, pues tendrá que dar las recomendaciones que correspondan para que los ministerios emitan los decretos que corresponden, que son los que ya hemos venido conociendo a lo largo de estos años. Aquí es donde es importantísimo, era muy fundamental la participación de todos nosotros en el análisis de esa información, porque cuando se expiden esos decretos, pues hace parte del hecho que todos nosotros teníamos que haber participado de manera activa en las recomendaciones que se tenían y no hoy después de 4 o 5 años decir, oiga, eso estaba mal, porque pues para eso tenemos el momento, la oportunidad para decir, mira, analicemos eso desde el punto de vista y pues eso fue lo que se concluyó. Y desde el punto de vista del sector público, pues la Contraloría General de la Nación, quien es el órgano rector o encargado de analizar todo el tema contable y despedir las normas que vayan a tocar a las entidades del sector público. Y en ese sentido, pues tenemos los 3 grupos contables del sector privado, donde pues el decreto 2784 establece cuál es el grupo 1, 3022 y 2706. Esta referencia que vamos a hacer aquí de los grupos es porque dentro de las actividades que tenemos proyectadas en las modificaciones al registro único tributario, vamos a ir a identificarlos en el registro tributario, si esos contribuyentes, a qué grupo contable van a estar, para que en el RUC se vayan identificando. Entonces, en ese sentido, pues esta identificación que le dio los decretos para el sector privado, vamos a tener una identificación muy similar para el sector público.
No vamos a detallarnos quiénes conforman el grupo 1, porque yo creo que eso es un tema que ustedes ya lo tienen mucho más conocimiento que nosotros, pero muy general, pues aquí está la diapositiva y entre el documento que le van a entregar al final de todo el evento, pues esta información va a estar ahí detallada para que ustedes la tengan presente. Simplemente quiero detallar aquí, en esta parte, que las entidades del sector gobierno del Estado, que fueron reglamentadas a través de la resolución 743, para aquellas entidades que son emisoras de valores del sector público, pues van a aplicar las NIP plenas. Esta denominación, grupo 4, grupo 5 y grupo 6, es una denominación que nosotros como administración tributaria le vamos a dar para efecto de las modificaciones que le vamos a hacer al registro tributario. En el registro tributario se va a hacer un ajuste donde el contribuyente va a tener que decir si está obligado a llevar contabilidad, entonces va a colocar responsabilidad obligada a llevar contabilidad. Después de que coloque la responsabilidad obligada a llevar contabilidad, va a identificar a qué grupo contable pertenece. Si estamos hablando del sector privado, pues los 3 grupos que están establecidos. Si estamos hablando del sector público, sí se van a identificar como grupo 4, resolución 743, grupo 5, resolución 414 y grupo 6, resolución 533. En ese orden de ideas se van a identificar en el registro tributario y después se le pregunta cómo va a llevar las diferencias y eso lo vamos a mirar, que son las 2 que estableció el decreto 2548. Entonces simplemente va a recordar que la última resolución que expidió la Contaduría General de la Nación pues fue la 533, donde dijo hacia qué modelo contable iban a ir las entidades de gobierno, que básicamente son las NISP adaptadas. Grupo 5, que es, o la resolución 414, pues ya tenemos ahí que adoptan el estándar contable que está establecido en el anexo de la resolución 414 y las compañías o las entidades del sector de gobierno que apliquen NIPYMES según estén determinadas. Y las fechas de aplicación, desde el punto de vista contable, pues sabemos que en este momento las empresas del grupo 1 y del grupo 3 ya están aplicando los estándares contables o la norma contable que le estableció cada uno de los decretos, llámese el decreto 2784 o llámese el decreto 2706. Y esto es importante porque ya en este momento o este año fiscal, este año grabable, pues ya la contabilidad que se tiene es una contabilidad asociada a estos decretos, a estas normas contables. No es la contabilidad bajo el 2649 o el Plan Único de Cuentas que lo estaba vigilando. Y las empresas del grupo 2, decreto 3022, pues sabemos que a partir del 1 de enero del 2016 pues ya van a aplicar la contabilidad que establece ese decreto. En ese mismo orden de ideas, las entidades del sector público, aunque el decreto no establece cuándo, digamos, para efectos contables sí dice que cuándo aplican, entonces vamos a mirar que desde el punto de vista del periodo de aplicación, lo mismo, entidades de resolución 743, grupo 4, que les llamamos desde el punto de vista de la DIAN, inician el 1 de enero del 2015, o ya iniciaron el periodo de aplicación, y las empresas de grupo 5, resolución 414, contablemente inician el 1 de enero del 2016, y para efectos de las entidades del sector gobierno, resolución 533, pues van a iniciar el 1 de enero del 2017. Y en materia fiscal, entonces, ¿qué se va a hacer en este periodo de transición? Pues tenemos el decreto 2548, donde nos reglamenta el artículo 4 de la ley 1314, toma la referencia del artículo 165 de la ley 1607, nos determina que los sistemas de control de diferencias van a tener pleno valor probatorio de acuerdo al artículo 772 al 775 del Estatuto Tributario y nos habla de los 2 sistemas de control de diferencias, el registro obligatorio y el libro tributario. Y en ese orden de ideas nos dice, oiga, antes de ir a mirar el decreto, miremos lo que nos dice el artículo 4 de la ley 1314, que es el que nos habla de la independencia entre las normas tributarias y las normas contables. Ok. Listo, vamos a tratar de ir más despacio. Bueno, entonces, lo que pasa es que lo que habíamos mirado anteriormente ya ustedes lo conocen. A partir de aquí, hasta aquí de aquí ya vamos a ir a lo fiscal. Ok. Artículo 4 de la ley 1314. Quiero traer a colación ese artículo por lo siguiente, porque ese artículo parte de ese artículo fue demandado y pues la Corte Constitucional lo declara exequible, pero lo más importante de ese artículo es, o parte de esa sentencia que es como el extracto, lo que desde el punto de vista de nosotros hemos considerado como fundamental, es este tema, frente a las remisiones que se tienen de las normas del Estatuto Tributario a lo contable, cierto que esas normas en todo caso sí se pueden seguir
Sí podría en un momento dado el estatuto tributario seguir teniendo en cuenta para efecto de determinación de cálculos o de aspectos técnicos contables, irse a las normas contables, que es lo mismo que establece el artículo 4 de la ley 1314. Y a su vez, ese artículo 4 que nos dice, oiga, frente al tema de las disposiciones fiscales solamente producirán efecto fiscal y la idea es que no permeen la contabilidad. Aunque sabemos que con la ley 1739, cuando crean el impuesto a la riqueza, pues se meten un poco el tema que se podrá registrar en la contabilidad ese impuesto a la riqueza, ¿cierto? Entonces, pero en todo caso es una alternativa, no es que sea una obligación, que ese es otro tema que hay que entender lo que es optativo. Entonces, en ese sentido, el artículo 4 lo que quiero mirar es que con esta sentencia de la CES 1018 de noviembre 28 del 2002, donde se demanda la parte subrayada de ese artículo, que lo vamos a leer, donde dice que el artículo 4 de la independencia y autonomía de las normas tributarias frente a las de la contabilidad y de información financiera. Dice, las normas expedidas en desarrollo de esta ley únicamente tendrán efecto impositivo cuando las leyes tributarias remitan expresamente a ellas o cuando éstas no regulen la materia. La parte subrayada fue la demandada, pero entonces lo que quiero traer a colación es que esa sentencia pues, fue un poco más allá y donde determinó cuál es el alcance del efecto impositivo. Dijo, oiga, ¿qué se entiende por efecto impositivo y qué significa eso? O sea, ¿cuál es el alcance que se le da? Y en ese sentido, pues lo que nos dice es, en primer término, ese alcance de efecto impositivo se entiende como a la aplicación de dichos reglamentos cuando las normas tributarias lo prescriban expresamente, que es lo que vemos. Si analizamos el estatuto tributario en este momento, pues muchas cosas dicen, oiga, váyase a la técnica contable. Entonces ya sabemos que es una remisión que el estatuto tributario lo envía ya. Y eso es parte del alcance del efecto impositivo. Y el segundo término que establece esa sentencia es a las cosas en que la administración deba definir aspectos fiscales requeridos para la aplicación de la ley tributaria y el ingreso efectivo de los tributos a las arcas del Estado que no estén reguladas por las normas tributarias puede acudir a la aplicación subsidiaria de dichos reglamentos contables y de información financiera, que es lo que hemos conocido como las omisiones. Y en ese entendido, pues dice, ¿qué significa efecto impositivo? Dice que los reglamentos contables y financieros dictados en su desarrollo pueden aplicarse en su función de aportar elementos administrativos para poder concretar las obligaciones tributarias definidas por el legislador, como por ejemplo las de liquidar, recaudar y administrar tributos, entre otros, en los casos de la remisión expresa de la ley tributaria, cuando por la carencia de reglamentos tributarios aplicables deba la administración hacer uso de los instrumentos que hayan sido definidos en materia contable e información financiera. Como el sentido de la demanda iba orientado a que, al dejar esa puerta abierta, que podría darse a entender que el gobierno nacional, a través de los reglamentos contables, podría generar posibles impuestos o efectos impositivos, lo que dice básicamente la sentencia es que no es que eso le permita que a través de las normas contables se creen hechos imponibles, sino que simplemente es que las remisiones o omisiones que el estatuto tributario tenga un momento dado hacia lo contable, sí pueden seguirse utilizando para efectos de la técnica contable. Ese es el alcance de esa sentencia y por eso la traemos a colación para que entendamos que posiblemente es un marco en el cual siempre vamos a tener que seguir viendo. O mejor dicho, lo fiscal no se puede apartar de lo contable, siempre el contable va a ser un eje fundamental para la determinación de tributos. Y el artículo 165, que es de la ley 1607, que es donde en el año 2012 el Estado se da cuenta, como no hubo un trabajo paralelo, conjunto, que debería ser el ideal, en el 2009, cuando se expide la ley 1314, lo ideal era que el gobierno, ministerio, ADIAN y todos, pues trabajaran en conjunto para que de la mano fueran diciendo, oiga, contablemente qué vamos a hacer y fiscalmente qué vamos a hacer. Ese hubiera sido el escenario ideal para no encontrarnos hoy en día en este periodo de transición. Como eso no ocurrió en ese momento, pues cuando ya se expiden los decretos o se van a expedir los decretos contables, normas contables, pues el Estado se da cuenta que no tenía un conocimiento pleno y concreto de cuál podría ser el efecto que podía incurrir, ¿cierto?, en aceptar de lleno las normas contables, considerando que el estatuto tributario tenía mucha referencia hacia lo contable y mucho tratamiento. El artículo 127-1 nomás nos dice, para efectos de tratamiento contable y fiscal, ¿cierto?, en el tema del leasing se hará de esa manera. Normas como el artículo de amortización de intangibles dice, se hará de acuerdo a la técnica contable. Entonces, esas cosas que todavía no se puede evaluar cuál era el impacto que podría tener, pues en ese momento se paran y dicen, oiga, tenemos que darnos un lazo de espera por cualquier circunstancia. Entonces el gobierno dice, no, como el objetivo aquí de todo esto es que la contabilidad en todo caso vaya a generar nuevos hechos impunibles y no afecte, o sea, ni disminuya la base gravable ni aumente la base gravable. El objetivo es la neutralidad en este proceso.
Y esa es la esencia y eso es lo que se va a buscar en el lapso de estos 4 años. Entonces, a raíz de eso se expide el artículo 165, y donde dice, oiga, durante estos 4 años vamos a tener que convivir con 2 esquemas. O sea, el marco contable, el nuevo marco contable que se expidió para aquellos que tienen aplicación ya, digamos, 2015 o 2016, pero tenemos que seguir conservando las bases fiscales inalteradas para efectos de evitar que haya una, pues como no se sabía cuál era el efecto que iba a tener, pues para que no haya ni disminuciones de bases gravables ni incrementos de bases gravables. Y en ese orden de ideas, pues se fundamenta el artículo del decreto 2548. De acuerdo a eso, entonces se expide, oye, entonces, ¿cuál es el periodo de transición en materia fiscal de esos 4 años? Y pues esos 4 años van a estar asociados a los periodos de aplicación desde el punto de vista del marco contable. Entonces, el grupo 1 inicia o ya inició el periodo de transición desde el 1 de enero del 2015 y terminaría el 31 de diciembre del 2018. De igual manera, el grupo 3 inició el 1 de enero del 2015 y termina el 31 de diciembre del 2018. Y el grupo 2, que inicia a partir del 1 de enero del 2016, pues va a terminar el 31 de diciembre del 2019. La referencia que está en esta diapositiva del grupo 4, resolución 743 o resolución 414, específicamente no está trasladada en el decreto, pero digamos ya en consulta que se hizo al respecto a la unidad de normativa y doctrina, ya se analizó el tema y muy pronto va a salir un concepto diciendo que, teniendo en cuenta que la consecuencia o el origen del cambio normativo está fundamentado en la ley 1314, donde aplica tanto para el sector privado como para el sector público, y que las fechas que ha tenido en cuenta la Contaduría General de la Nación para la aplicación de los marcos contables son similares, son iguales a las entidades del sector público, pues entonces el periodo de transición de esas entidades del Estado, resolución 743, serán las mismas del grupo 1, o sea, el 1 de enero del 2015, y para las entidades de la resolución 414 serán las mismas del grupo 2, o sea, inicia el 1 de enero del 2016. De tal suerte que a finalizar, por eso es que dentro del cronograma que establece el mismo decreto, dice la DIAN dentro de esos 4 años tiene que hacer una serie de actividades, no es que salió y se quedó parada 4 años, no, se parte del hecho que durante esos 4 años ella tiene que ir haciendo una actividad, que es la actividad que se ha iniciado básicamente este año. Primero expidiendo el concepto para aclarar algunas cosas y seguirlo alimentando en la medida que haya más inquietudes, y segundo es conformando un equipo de trabajo para que se dedique a analizar el tema de remisiones y omisiones que hay del estatuto tributario a lo contable, hacer el análisis de impactos y después de ese análisis de impactos pues emitir el informe de recomendación a los ministerios para que se ponga en consideración y se analice y se proponga, si es necesario, un proyecto de reforma tributaria, un proyecto de reforma de ajustes de artículos, que no sabemos de qué manera, porque pues eso va a depender mucho de lo que defina la comisión de expertos durante este análisis, que también está teniendo en cuenta estos aspectos dentro de todo el trabajo que va a venir desarrollando, pues evaluar, pero al fin del día, al fin y al cabo es que para el 1 de enero del 2019, pues ya tener muy claro obviamente hacia qué modelo aplicó Colombia en materia fiscal, qué redefinición de artículos toca hacer, o si va a adoptar la definición de propiedad plantea equipo, la definición de plusvalía, las definiciones de arrendamientos en materia fiscal, pues hacerlo con los ajustes que correspondan y así sucesivamente. Ese es el trabajo que se tiene que desarrollar durante esos periodos que tenemos acá de transición para cada una de estas entidades. Y fundamentado en el artículo segundo del decreto 2548 nos dice ese mismo decreto, ya, y entonces, ¿cuáles son esas bases fiscales que van a permanecer inalteradas durante los 4 años? Entonces nos dice, oiga, las bases fiscales van a ser ¿cuáles? Pues las mismas normas del estatuto tributario que tengan netamente impacto tributario, o sea, que ella tenga definido su tratamiento fiscal. Pero como existen normas del estatuto tributario que nos remiten a la contabilidad, nos remite a técnicas contables o a veces omite, entonces lo que nos dice ese artículo segundo, oiga, entonces cuando exista esas remisiones o haya esa omisión de tratamiento fiscal, entonces váyase a ¿cuál? Entonces váyase a la contabilidad del decreto 2649 o del decreto 2650 o a los planes únicos de cuenta que haya expedido cada una de las entidades de vigilancia y control o al plan de cuentas que haya expedido la Contraloría General de la Nación,
y aquellas normas técnicas que hayas pedido a las superintendencias y que sean a 31 de diciembre del 2014, o sea, el corte es 31 de diciembre del 2014 hacia atrás. De ahí para atrás, entiéndase que aquellas remisiones que hace el estatuto tributario a lo contable, vamos a entenderlo que es hacia estas normas que estaban vigentes hasta 31 de diciembre del 2014. Ese es el alcance que le da para determinar cuál es esa base fiscal. Y como sabemos que si hay una base fiscal asociada